En esta mañana vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido trayendo, un llamado progresivo, hermanos amados, donde el Espíritu del Señor ha querido que cada uno de nosotros tenga claro en su mente, en su corazón, en su pensamiento, en su conocimiento, la necesidad de poder saber que en el Señor hay un crecimiento y un aprendizaje continuo en la obra que Él tiene para cada una de nuestras vidas, donde nos ha llevado, hermanos amados, a que cada uno de nosotros pueda tratar de valorarse, tratar de escudriñarse, tratar de pensar en lo profundo, en lo interno, si nosotros estamos siendo multitud, si estamos haciendo discípulos y si aún dentro de ser discípulos queremos llegar, como nos decía el punto 4, ser igual al maestro, para que cumpliendo ese propósito de ser igual al maestro, entonces podamos cada uno de nosotros, como estudiábamos el domingo pasado en el punto 5, en el punto 6, llegar cada uno de nosotros a cumplir el mandamiento que Dios le dejó a su iglesia. ¿Cuál es ese mandamiento? El Señor le dijo a su iglesia: id por todo el mundo y haced discípulo a todas las naciones, enseñándoles que se bauticen y que guarden todos los mandamientos. Entonces vimos, hermanos amados, que este pasaje en particular no nos estaba hablando solamente de evangelizar o de regar la semilla, sino que nos hablaba de tener una preocupación por darle una formación a aquellos alumnos, a aquellos que podemos nosotros venir a reclutar como seguidores de Cristo, venir a reclutar como esos que necesitan, hermanos amados, primeramente convertirse en alumnos para después llegar a participar de lo que es mantenerse en ese discipulado y llegar al punto, hermanos, de que puedan llegar a ser doctos también, o sea, convertirse en discípulos. Y entendíamos, hermanos, que es importante que nosotros como iglesia veamos que esto el Señor nos lo dejó claro en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Se lo delegó a la iglesia y dio una indicación clara: id. O sea, que nos está mandando a que nos movamos, a que salgamos, a que seamos nosotros los que busquemos y tengamos un acercamiento hacia las personas, para que podamos entonces definitivamente dejar en este mundo huella y que muchos otros puedan seguir predicando el evangelio una vez que nosotros no estemos. Y en esta mañana vamos a entrar al punto 7. En este punto 7 vamos a estar hablando de la conclusión de este tema, hermanos amados. Vamos a concluirlo llegando a entender que el Señor Jesús sabía ese proceso, lo dio a conocer tanto a los discípulos como a las multitudes, y cuando llegó el momento específico, Él hizo algo. Se puede decir que aunque todos conocemos, es importante que lo podamos tomar y reflexionarlo para estudiarlo y entender, así como el Señor le preguntó a los discípulos si habían entendido. Vamos a irnos al libro de Juan capítulo 13, hermanos amados. Juan capítulo 13. Y ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, vamos a estar leyendo los versículos 12 al 17 de este pasaje, hermanos amados. Capítulo 13 del Evangelio San Juan, leyendo los versículos 12 al 17. Leo para ustedes, sigan con la vista, por favor. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí, hermanos amados, estamos hablando de
se puede decir, uno de los últimos consejos que les dio el Señor a ellos antes de que Él fuese expuesto allá a la muerte directamente. Porque si leemos el contexto de esto, Jesús estaba aquí participando precisamente de lo que se conoce como la última cena que tuvo Él con los discípulos. Antes de que el Señor fuera apresado y antes de que Él fuera expuesto por todos los principales religiosos que fueron los que ordenaron darle muerte, Él tuvo una cena muy íntima, hermanos amados. Él invitó a aquellos con los que Él había tenido 3 años y medio aproximadamente de venir trabajando. Vean, hermanos, que no invitó a toda la multitud. Y es más, no solo no invitó a toda la multitud, tampoco invitó a los otros 70, porque recuerden que hay un pasaje que habla de que también Él envió 70 discípulos. O sea que habían más discípulos o más, discípulos aparte de los apóstoles. Pero el día de la cena, Él se reunió exclusivamente con esos 12 y se reunió con ellos para compartir el pan, para compartir precisamente y hablarles a ellos de lo que Él iba a vivir y de lo que ellos tenían que entender, porque sabemos que entre esos 12 también estaba el que lo iba a entregar. Y el Señor Jesús todo esto se los habló claramente en el momento de la cena. Y aunque muchas veces los evangelios nos lo relatan y dice que lo dijo claramente, ellos no lo entendieron. No lo entendían. Al punto que cuando el Señor dijo, uno me va a entregar, ellos se codeaban preguntando cuál es. Quiere decir que en todos podía haber una intención. En todos podía estar el saber de que se iba a entregar al Señor. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque nosotros podemos ver eso como una historia. Y es cierto, está en la historia, pasó hace más de 2000 años. Pero ahora que usted y yo estamos siendo parte de la iglesia, somos esos discípulos. ¿Cuántos de nosotros cenando con el Señor, Dios nos puede venir a advertir que hay uno que lo quiere entregar y nosotros podemos decir, ¿seré yo? Porque ¿a dónde es que entregamos al Señor, hermanos? Ya no es físicamente. Ellos vieron cómo el Señor fue entregado a los principales religiosos como estaba escrito. Pero usted y yo muchas veces cuando no guardamos la posición de discípulos, estamos entregando al Señor. Cuando usted y yo, sabiendo que somos discípulos, que hemos hecho un pacto con Él, que hemos prometido seguirle, que hemos prometido servirle, que hemos prometido guardarnos para Él y nos vamos tras nuestra carne, nos vamos tras nuestras pasiones, ¿a quién creen ustedes que estamos entregando? Sino al Señor. Y ahí es donde eso que vemos como historia, tenemos que entender que se aplica el día de hoy. Porque de hecho la Escritura dice que todas las cosas quedaron escritas como ejemplo para cada uno de nosotros, para que tengamos ese ejemplo. Pero estando Él en la cena, habiéndoles hablado muchas cosas, dice que terminó de cenar y terminando de cenar se puso, dice, un paño, una toalla y empezó a lavarles los pies. Y hermanos, esto es algo que hay que analizar muy bien, porque el lavamiento de los pies dentro del pueblo judío tiene un simbolismo que es el que más conocemos y no es precisamente este que está puesto en este pasaje. El pueblo judío le lavaba los pies a todos los que llegaban de visita. Era un gesto de hospitalidad, porque obviamente pues no llegaban en las 4 ruedas que a veces andamos usted y yo, no llegaban en el Uber tampoco, llegaban de caminar y caminar y caminar, cansados del camino, sudados, sucios, a donde si vemos el ambiente físico pues lleno de arena, aquel lugar, si había viento, imagínense que yo creo que hasta en las orejas se les metía la arena. Y entonces esto lo tenían como una práctica de hospitalidad. Pero la práctica de hospitalidad se hacía al inicio, antes de cenar, cuando la persona llegaba a la casa. Y aquí estamos viendo, hermanos amados, que esto no se hizo antes de cenar.
Esto no se aplicó como una regla de hospitalidad, que era la costumbre. Esto lo aplicó el Señor Jesucristo para que se entendiera algo que Él preguntó y nos pregunta a cada uno de nosotros, porque creo que la mayoría de nosotros, si no todos, conocemos lo que Jesús hizo cuando lavó los pies de sus discípulos. Es más, conocemos la historia de Pedro, que Pedro le dijo, no, 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 ¿cómo me vas a lavar tú los pies? No es posible que lo hagas. Y fue cuando el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no vas a entrar al reino, no eres salvo. Y entonces le dijo, no, ahora báñame completo. Porque Pedro era un poquito impulsivo y extremista, como muchos de nosotros. Si no tenemos un lado, tenemos el otro. Nos cuesta mucho estar en el medio, estar en la balanza. Pero el Señor, hermanos amados, después de que Él lavó los pies de ellos, dice que les preguntó, volvió y se sentó a la mesa. Les lavó los pies y volvió y se sentó a la mesa. O sea, volvió a ese lugar a donde se conversaba, a donde se estaba teniendo comunión, a donde se estaba teniendo conversación. Y en ese volver a la mesa, dice, hermanos amados, que les preguntó, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y eso nos lo pregunta el Señor hoy, precisamente al concluir esta enseñanza. Porque hemos entendido que es un llamado progresivo, que de haber sido nosotros no creyentes, ignorantes de la palabra, desconocedores del Señor, alguien nos habló de Él y empezamos a querer seguir sus pasos. Y muchos de nosotros queremos convertirnos en esos discípulos y tras lo que hemos aprendido queremos convertirnos en ser iguales al maestro. Pero entendemos, sabemos lo que Él ha hecho al lavar los pies. Entendemos esta parte final, esta última enseñanza que le dio directamente a sus discípulos. Entendemos que esto, hermanos amados, no es la hospitalidad, sino que va dirigido a que podamos entender la posición en la que la iglesia, los discípulos que quieren ser igual al maestro, deben de tener y en la que deben de quedar. La posición en la que usted y yo debemos de quedar, si es que entendemos lo que Él hizo. Porque cuando Él les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Se volvió y les dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. ¿Cuántos de nosotros lo llamamos a Él maestro y señor? Lo creemos, que Él es el maestro y el señor. Amén. Decimos, Él es el maestro y el señor, como lo decían los discípulos. Y bien es decirlo, porque es la verdad. Él es el maestro, Él es el Señor de señores. Él es el que vino a dar su vida para poder dar salvación a la humanidad. Por eso les dijo, bien decís, pero es donde en el 14 dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el detalle. Porque si yo le digo a Él que Él es mi maestro, que Él es mi Señor y que yo soy su discípulo como estaban ellos y que tengo que llegar a ser igual al maestro, me toca lavar los pies de los demás. Los pies de los unos y los otros. No dijo lávenle los pies a los no creyentes. No dijo vayan y se paran ahí en las esquinas y digan todo el que tenga los pies hinchados de tanto caminar, venga que se los vamos a lavar. No, tenéis que lavaros los pies unos a otros. Y aquí es donde a veces, hermano, a la iglesia se le vuelve difícil. Se le vuelve duro entender este llamado progresivo. Se le vuelve duro a la iglesia, hermanos amados, entender este llamado progresivo, porque lejos de ser esta acción, una acción de hospitalidad, es una acción de humillación. Es una acción a donde nosotros tenemos que venir
a quedar sometiéndonos a aquel que le estamos lavando los pies. Por eso era de humillación que Pedro le dijo, no me lo vas a hacer, porque Pedro dijo, ¿cómo se va a humillar el maestro, el Señor, a lavarme mis pies? Como si Él es el que está por encima de todos nosotros, va a venir a hacerlo. Y reitero, Cristo le dijo, si no te dejas, porque la intención de Jesús es que quedara clara la posición de cada uno de ellos. Si yo soy el maestro, si yo soy el Señor y he lavado vuestros pies, tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Tienen, hermanos amados, y es donde podemos citar muchos versículos. Yo les voy a citar solamente dos y anótenlos para que los estudien en la casa. Si vamos al libro de Efesios 4:1 y versículo 2, dice que el Señor nos hizo un llamamiento santo. Y en este llamamiento santo, hermanos amados, en Efesios 4:1-2, nos dice, soportándoos unos a otros. Soportándoos. Y ahí es donde se va a aplicar el lavamiento de pies. Porque usted me puede decir, ay hermana, qué bonito, hagamos una actividad. Cuando yo me convertí al Señor, era común que se hicieran cultos a donde se lavaban los pies, literalmente. Pero hermanos, ¿será que con lavarle los pies a alguien yo quedo realmente en humildad y en sometimiento? ¿O puedo estar haciendo simplemente un gesto, una acción religiosa que me parece bonita y que sí está en la Biblia, pero que no me produce un cambio en mi vida? Si usted va, hermanos amados, al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, también, hermanos, ahí en Primera de Pedro, y anótelo para que lo estudie en la casa, por favor, nos dice que nosotros debemos de someternos unos a otros, de estar en humildad y de ser sumisos. Y qué difícil, hermanos, qué difícil es llegar a entender esta posición de lavarse los pies. Es difícil porque cuando cada uno de nosotros se está viendo afectado en alguna medida, ¿nos acordamos qué es lo que el maestro nos enseña? Nos acordamos, hermanos, que si yo quiero ser igual al maestro, me toca ponerme en esa posición de lavar los pies del hermano. Nos acordamos de la humildad y del sometimiento, de que todos nosotros, hermanos amados, nos debemos de sujetar y someter unos a otros. De hecho, cuando se lee el pasaje en Efesios 4, que habla de la esposa, de Efesios 5, perdón, que habla de la esposa cuando se hacen las ceremonias y dicen, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Todas las mujeres a veces dicen, pero qué injusto, ¿por qué nosotras las mujeres? Eso es machismo. Pero si usted empieza a leer eso desde el versículo 22, no empieza diciéndoselo a las mujeres. Dice, todos sométanse los unos a los otros. Si quieren lo buscan para que se den cuenta. Y después de que dice, todos sométanse los unos a los otros, nos da un ejemplo. Esposas, sométanse a sus esposos, así como Cristo guardó a su iglesia. Pero no empezó diciéndole a la esposa, sométase. Empezó diciéndole a toda la iglesia, sométanse unos a otros. Y hermanos, yo digo difícil, porque cuando usted se siente ofendido por algún hermano, cuando usted se siente incómodo por algo, usted lava los pies. De verdad, hermanos, entramos en cordura y decimos, sí, Señor, yo entiendo lo que hiciste cuando se lo hiciste a los discípulos. Yo entiendo y sé lo que has hecho porque te llamo maestro y Señor. O me levanto en juicio, en señalamiento, en crítica. Y aquí tomémoslo en todos los niveles, entre hermanos en Cristo, entre obreros, entre aquellos que sirven
y quieren no sujetarse al director o al asesor, que critican todo, que ven absolutamente todo negativo, que todo el mundo se confabula en contra, sin entender que lo que Dios está probando es si yo tengo la capacidad de ser igual al maestro, sometiéndome, lavándole los pies a los demás y dejando que sea el Señor el que corrija. Porque, hermanos amados, cuando Cristo les dijo eso, estaba un Pedro que rato después, esa misma noche, sacó la espada y le cortó la oreja. Estaba un Judas que fue y entregó al Señor esa misma noche después de que los pies se le lavaron a todos. Pregunto yo, hermanos, ¿se quedó alguno de esos 12 apóstoles sin tener la dirección o lo que es la disciplina del Señor? Todos la tuvieron, pero ¿quién la impuso? ¿Entre ellos se la impusieron o se las impuso el Señor? Pero nosotros queremos aplicar disciplinas, porque si el hermanito no me saluda, yo no lo saludo. Si ese hermano me trató mal, yo tampoco. A veces decimos, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Qué testimonio? ¿Para qué viene? ¿Sabe para qué viene? Para lo mismo que vengo yo. No hay diferencia. Viene para lo que viene usted y viene para lo que viene el otro. ¿A qué venimos aquí? A ser sanados por el Señor, a entender la palabra, a ser corregidos, porque a todos nos corrige el Espíritu Santo. Pero entendemos nosotros, hermanos, que Dios va a traer esa corrección si yo dejo que puedo vivir lo que el maestro dijo, lavando los pies, o sea, manteniéndome en humildad, manteniéndome en ese sometimiento y dejando que Dios corrija, porque ¿de quién somos hijos? ¿Tienen los hijos derecho a corregir a sus hermanos? ¿Tienen los hermanos derecho a pegarse unos a otros? Los que somos padres, ¿qué les decimos a los hijos? Aquí en la casa, papá y mamá deciden qué se hace. ¿Sí o no? Bueno, esta casa tiene padre. Esta casa tiene un padre que nos ve a cada uno, hermanos. Porque esa es la virtud que tiene Dios, es omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Usted no tiene que hacer fila, ni yo, para que Dios me vea. Cuando usted hace una oración, usted no hace fila y no va, no hay que coger ficha. Porque ese Dios omnisciente, omnipresente, nos atiende a todos al mismo tiempo. No se le escapa ni una, hermanos amados. Por eso es que el Señor disciplina. Pero, hermanos, les pregunto, y voy a meterme en los hogares. Esposo, esposa, ¿se lavan los pies? ¿Nos lavamos los pies? O en medio de las necesidades que tenemos, a veces hasta en las redes estamos ventilando lo más íntimo de nuestra familia. Porque creemos que así se va a convencer al otro. No, el que convence es el Espíritu Santo, hermanos. Es mejor doblar rodilla, humillarse, pedir perdón. Y la Escritura dice que si usted recibió el agravio, pida perdón. ¿Por qué? Porque la Escritura es totalmente opuesto, el Evangelio es totalmente opuesto a la razón. Pero nosotros nos queremos mantener no en el espíritu, sino en la razón. ¿Cómo nos mantenemos en la razón? No, Ruth me ofendió a mí, ella tiene que venir a pedirme perdón a mí. Si ella no me pide perdón, yo tampoco le hablo. A mí nadie me va a poner el pie encima. Nadie es más que otro. Y entendemos que todo eso son justificaciones para no vivir la palabra. Justificaciones para no aplicarlo. Porque la Escritura me dice, si tu hermano te ofendió, ve y pídele perdón. Entonces, si Ruth me ofendió, ¿qué tendría que hacer yo? Lavarle los pies, como Cristo se los lavó. ¿O no lo estaban ofendiendo a él sus discípulos, que todos lo abandonaron horas después? Porque no dice que fue solo Pedro, Pedro lo negó.
Los demás lo que pasa es que salieron corriendo, fueron más vivos. Dice que Juan salió envuelto en una sábana huyendo porque estaba desnudo. Pero todos lo dejaron. Y él les sirvió una cena y encima les lavó los pies a todos. Si usted sabe que todos lo van a dejar botado, ¿cuál cena les hace? ¿Y cuál lavado de pies? Cuidado si no le echamos amoníaco o ácido a la agüita. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero todos queremos ser iguales al maestro. Todos queremos ser iguales al maestro, porque estamos entendiendo que ese es el propósito que Dios quiere que alcancemos. Entonces, hermanos, cuando aquí dice, porque hablamos de ser iguales al maestro, si yo soy el 14, el Señor y el maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oigan bien, hermanos, ejemplo os he dado. O sea que si ya tenemos al maestro que nos dio ese ejemplo, no podemos decir nosotros que estamos en desconocimiento de poder nosotros practicar no la hospitalidad, sino el sometimiento, la humildad, la sujeción en amor los unos por los otros. Porque si logramos hacer eso, vamos a entender, hermanos, que la iglesia como tal es una iglesia que va a ir progresivamente creciendo en el llamado de Dios. Una iglesia que va a ir creciendo en el entendimiento. Hermanos amados, siempre se ha dicho, el día que el Señor venga por su iglesia o que nos lleve, si usted y yo vamos a entrar al reino de los cielos, vamos a estar todos juntos, revueltos. ¿Cómo hacemos si aquí no nos toleramos para tener garantía de que en el cielo sí nos vamos a aguantar? ¿Será que nos está dejando Dios un entrenamiento aquí? Porque si no nos entrenamos aquí, cuando lleguemos a la puerta puede hacer que el Señor no me saque, yo me devuelva porque vi a Ruth y no la perdoné y no quiero entrar con ella. ¿Me estoy dando a entender? Y si yo no quiero entrar con ella, pues ¿quién se tiene que devolver? Por eso es que el Señor, hermanos, nos insiste, porque Dios no quiere religiosidad. Dios quiere una iglesia que pueda entender la relación, la aceptación, la formación, el llegar a que seamos iguales a Él, porque ejemplo nos ha dado para que nosotros podamos limpiarnos, lavarnos los pies los unos a los otros. Hermano Leo. Buenos días, ¿sí me escuché? Buenos días, que Dios los bendiga. Son un pequeño par de aportes para afirmar lo que estamos viendo ahorita, digamos, con el tema de lavar los pies. Aquí en mi Biblia dice algo muy interesante, que además de lo que se mencionaba, de que también era hospitalidad, ¿verdad? Y que, sí, que a quienes nos visitaban también. Aquí menciona algo que me llamó la atención, que dice que es un acto que solo era realizado por los esclavos. Cuando el dueño, perdón, es que está en inglés, entonces tengo que ir traduciendo. Cuando el jefe, el dueño, ¿verdad? De un hogar rico, regresaba de su jornada, los esclavos lavaban sus pies, ¿verdad? Entonces, dice que usualmente ellos utilizaban, las personas en ese entonces, sandalias con los dedos abiertos, sandalias normales con las que conocemos hoy para su día a día. Lo que hacía que para los esclavos esto fuera algo muy desagradable. Obviamente, porque imagínese uno andar en sandalias en ese entonces, como dijo
la pastora, no es aquí ya en la cerita, ¿verdad? No, es en tierra y todo, ¿verdad? Andar trabajando. Entonces imagínense cómo estaban esos pies, ¿verdad? Entonces, lo hacía muy desagradable para los esclavos, tener que lavar los pies de sus maestros, ¿verdad? Entonces quería recalcar eso, ¿verdad? De que tal vez incluso para el hecho de hacer eso hoy en día no va a ser algo agradable. Es obvio que para nosotros hoy en día sea algo que nos vaya a costar el tener que acostumbrarme a verme menos que los demás, que mis hermanos, ¿verdad? Y también, ya viendo el término original de lavar, ¿verdad? Del griego, de donde viene ese término, hay una de las definiciones que me llama la atención también, que dice que es una ceremonia para realizar ablución. Y ablución es un lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de purificarlo. Entonces, si yo voy y le lavo los pies a la hermana Jacqueline, yo estoy haciendo un ritual para no purificarme yo, sino purificarla a ella, ¿verdad? Entonces, con eso quería bueno, obviamente siempre va como dentro de la misma línea de lo que desde el principio en la ley real se especifica. Los 10 mandamientos se resumen en 2, en amar a Dios y amar a el prójimo, ¿verdad? Desde el principio, desde que se da la ley real, se nos hace entender de que el ser un discípulo es un tema de sinergias. Y una sinergia es, por ejemplo, para explicar qué es una sinergia, si yo tengo un sistema, tengo 2 sistemas, este sistema me da una ganancia y este sistema por separado me da otra ganancia. Una sinergia es juntarlos y obtener una ganancia mayor aún que cuando lo hacían por separado, ¿verdad? Entonces, con eso estamos viendo que así funciona básicamente el ser un discípulo, porque si yo me viese a mí solo, ok, yo puedo trabajar como individuo y puedo ir creciendo como persona, creciendo como individuo, creciendo en el conocimiento de Cristo, pero voy a crecer siempre aún más cuando yo me veo que si yo la hago crecer a ella, que si yo los hago crecer a ustedes, voy a crecer aún más yo. Y no solo los hago crecer a ustedes, sino siempre voy a crecer más yo, ¿verdad? Y creo que es algo que a mí siempre me ha gustado mucho de ver como el hilo que siempre se lleva desde el principio, ¿verdad? Desde Moisés, ¿verdad? De cómo todo nos indica siempre de que el verdadero crecimiento, la verdadera ganancia, la verdadera bendición se da cuando yo busco que los demás también crezcan, ¿verdad? Cuando yo me considero siervo, me considero como ese esclavo a quien le voy a lavar quien mi amo es Dylan y yo le voy a lavar los pies para purificarlo a él y para ayudarle a que él también sea un discípulo, ¿verdad? Entonces, eso era mi aporte. Que Dios los bendiga. Sí, amén. De hecho, eso nos lleva a entender lo que es un crecimiento exponencial en medio de la iglesia. Un crecimiento exponencial, y puede ser que no sea en número, aunque generalmente cuando el amor en una iglesia se deja ver, va a crecer en número. ¿Por qué? Porque todos estamos deseando ser amados con el amor de Dios, con el amor real, con el perfecto. Los hombres no nos van a dar ese amor perfecto porque el hombre ama de acuerdo a su manera. Pero ahí es donde cuando logramos poner por obra este entendimiento, seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado, poder nosotros entender lo que estábamos diciendo, que Él mismo dijo, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en el 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si el siervo no es mayor que el Señor y el Señor se dignó a lavar los pies, hermanos, ¿cómo no vamos a lavar los pies nosotros? ¿Cómo no vamos nosotros a entrar en esa humildad? ¿Cómo no vamos a entrar en ayudarnos a someternos unos a otros en las necesidades? Y cuando hablo de necesidades no son estas, las necesidades de esas áreas que se vuelven rebeldes, que no nos gustan. Áreas que no toleramos los unos de los otros. ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me trató así?
Siempre estamos viendo, hermanos amados, que la otra persona tuvo una intención. En vez de nosotros decir, ¿qué podría estar pasando? Como decía el hermano Leo, vamos a hacer esa ablución, ese lavamiento, esa purificación para poder ayudar a esa persona a que siga creciendo en el Señor. Y si crece, crezco yo también. Hermanos, analicemos, porque entre más cercanas son las personas a nosotros, más complicado se vuelve a veces practicar esto. Más difícil que se acepten unos a otros para lavarse los pies, para poder ejecutar el seguir el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. ¿Y por qué esto se toma como conclusión, hermanos amados? Porque es que no podemos llegar a crecer en ese llamado progresivo si yo no llego a quedar igual que el maestro. Porque ya vimos que el fin es ser igual que el maestro. Y si quiero ser igual que el maestro, tengo que aprender a lavar los pies. Aprender a lavar los pies. ¿Cuántos queremos aprender a lavar los pies, hermanos? ¿Cuántos necesitamos que Dios nos enseñe a lavar los pies del hermano? Y reitero, no es la palangana, no es el librillo que dice la Biblia que trajeron, no es la tina, no es el agua, no es el jabón. Hermanos amados, usted va a un spa, usted tiene en su casa una cosita para lavarse los pies, le echa perfumito, le echa sales, le echa de todo riquísimo, ¿cierto? Lavarle los pies ahora a alguien, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, qué fácil sería. La mayoría de mujeres las uñitas bien pintadas, se quitan los callitos, ¿cierto? No se compara a la falta que la persona comete, porque en aquel tiempo los pies eran sucios. Hoy en día nuestros pies físicos pueden estar bien lavados, y si usted tiene pie de atleta y le apesta un poquillo, pues cómprese una cremita ahí. No voy a decir nombres porque no voy a hacer propaganda. Se la pone y se cura. ¿Usted cree que en aquel tiempo tenían cremitas que podían comprar en la farmacia? ¿Que las uñitas estaban sin hongos? ¿Que no había pie de atleta? Agarre todo ese simbolismo y llévelo a las acciones. Llévelo a las acciones que nos costarían a nosotros poder generar el ser iguales al maestro, porque no quiero lavarle los pies. Entonces, hermanos, este acto de lavar los pies, si quiero seguir el ejemplo del maestro, debe quedar grabado ¿a dónde? En mi entendimiento. Debe quedar grabado en mi corazón, porque nos dice que no somos mayores que el maestro, ni somos mayores que el que nos envió. Pero el 17 cierra diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué? No oigo. Ya la sabemos. Ya la sabemos. Pero la bienaventuranza está en el conocimiento. La bienaventuranza está en la práctica. La bienaventuranza está en la acción. La bienaventuranza está en que usted y yo ejecutemos el poder lavarnos los pies los unos a los otros. Y vamos a pasar, hermanos amados, a otro pasaje para cerrar en este momento. Y vamos a ejecutar algo que el Señor en esta mañana, cuando repasaba temprano, me lo puso en el corazón realizar. Vamos a irnos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Con este versículo cerramos esta enseñanza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11 y 12. ¿Lo tienen? Leámoslo todos juntos, por favor, con buena letra, decía mi maestra, despacio y con buena letra, haciendo comas, puntos, para leer todos unánimes. Versículos 11 y 12 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento
y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos amados, se lo decía Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y no solo se lo dijo a la iglesia de Tesalónica, si usted lee otras cartas, él siempre hablaba de cómo oraba por las iglesias. Pero en este pasaje en particular, él dice: oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos ¿de qué? De llamamiento. Todos los que estamos aquí hemos recibido el llamamiento, hermanos. Usted está aquí porque Dios lo llamó y usted le dio oído a la voz de Dios. Y no estoy hablando de que está aquí porque lo llamó hoy a venir al culto. No, no, no. Lo llamó a ser parte de la iglesia. Lo llamó a formar parte de su cuerpo. Usted empezó como empecé yo, como esa multitud que se acercó al Señor cuando oyó la predicación de la palabra, porque el Espíritu a través de la palabra que se predicó, que se nos habló, que se nos dijo, nos conmovió y nos mostró que necesitábamos de Él. Y por eso quisimos aceptar ese llamamiento. Lo aceptamos voluntariamente cada uno de nosotros, todos en diferentes circunstancias, en diferentes necesidades, situaciones, algunos tal vez adversas, otros no, otros tal vez tenían una vida tranquila y feliz, pero de todas maneras se dieron cuenta que tenían necesidad de Cristo en su corazón. Y estamos aquí porque oímos el llamamiento. Y no solamente oímos muchos el llamamiento como para ser parte de la multitud, otros oímos el llamamiento como para ser discípulos del Señor. Pero vea que Pablo dice que él ora para que nuestro Dios nos tenga por dignos de ese llamamiento. Y cuando hablamos, hermanos amados, de ser tenido por digno, es ser tenido en estima. Para que Dios nos tenga en estima, y no solamente en estima, es tener derecho, estar en derecho, para que usted y yo seamos hallados en el derecho de formar parte de la iglesia, del cuerpo. Y Pablo dice que él oraba porque sabe que es difícil a veces que la iglesia se mantenga en este entendimiento y se mantenga digna del llamamiento que Dios le ha hecho. Mantenerse digno, hermanos amados, es querer estar en estima, es sentirse que se merece, estar merecido de eso. Es digno de que se le reconozca a una persona si salió bien en aquello que hizo, o se le reconoce a alguien algo que no ha hecho bueno. Hay que ser hallado digno. Y aquí dice que el Señor quiere que usted y yo seamos hallados o tenidos, no hallados, que seamos tenidos dignos de ese llamamiento, que Él nos tenga por dignos, que nos tenga por estima, que nos vea con derecho de ese llamamiento, de haber Él invitado a nuestra vida, y que nosotros, hermanos, no solo aceptamos el llamado. Dice que llamamiento es vocación. ¿Cuántos entienden que llegar a servir a Cristo, a seguir a Cristo, es una vocación? Y cuando se tiene una vocación es una inclinación, es dedicarse, es poder llegar a dar lo que se merece dentro de esa vocación. Lo voy a poner muy simple. ¿Cuántos médicos tenemos hoy? Y a cuántos decimos, no, ese no tiene vocación. Y ahora los médicos no tienen vocación. Hemos oído esa expresión. ¿Qué era para nosotros que un doctor tuviera vocación? Que de verdad atendiera al paciente, que se preocupara, que estuviera ahí solícito. Bueno, para que entendamos, Dios quiere que nosotros seamos hallados dignos del llamamiento, de la vocación. ¿Se ha preocupado usted como iglesia en este llamado progresivo a tener una vocación hacia el llamamiento que Dios le ha hecho? A volcarse, para que me entienda, volcarse en el sentimiento a ese llamamiento. O cuántas veces, hermanos, sabiendo nosotros lo que Dios pide de nuestras vidas, nos hacemos sordos o ciegos al llamamiento e ignoramos esa vocación. Y a veces es el Espíritu Santo diciéndonos, esto es lo que hay que hacer, pero usted ignora la voz del Espíritu Santo que lo quiere llevar, dirigir hacia el crecimiento que Él pide a su vida.
¿Cuántos no hemos retrasado la obra de Dios en nuestra vida porque no entendemos que tenemos que ser encontrados dignos de ese llamamiento? Que tenemos que venir a buscar esa vocación en cada uno de nosotros si es que queremos que el llamamiento, que haga el llamamiento, cumpla todo propósito de bondad. O sea que tenernos por dignos de su llamamiento es para que el llamamiento cumpla todo propósito de bondad. Todo propósito, hermanos, y cuando usted se va al Strong a buscar propósito de bondad, es una sola palabra, no está propósito de bondad, es una sola, y nos habla, hermanos amados, de estar repletos. Que entendamos nosotros que somos dignos del llamamiento y se cumpla el que estemos repletos del Señor. Y estar repleto es estar atiborrado. Estar lleno totalmente, hermanos amados, es poder llegar nosotros a entender que al estar en ese llamamiento con la claridad que tenemos en el propósito de esa bondad, yo me voy a sentir satisfecha. Yo voy a poder ejercer, hermanos amados, ese oficio con dignidad. Voy a poder sentirme feliz. Voy a llegar a término en aquello para lo cual Dios me llamó. Porque, hermanos, ¿cuántos habiendo recibido el llamado no llegan a término? Y el libro de Efesios nos dice que hay una meta, que hay que proseguir a la meta. Muchos de nosotros puede ser que en varias ocasiones, habiendo estado llamados, nos hayamos salido y volvemos y empezamos la carrera. Y gracias a Dios por eso, porque mientras hay vida y esperanza podemos retornar, pero el propósito de Dios es que nosotros tengamos el llamamiento por encima de todo, de manera que no estemos entrando y saliendo, sino que yo veo la meta del supremo llamamiento y me mantengo en esa carrera hacia esa dirección sin que nada me saque de esa meta. No puede haber dificultad, problema, ni familiar, ni entre hermanos en Cristo. No puede haber situaciones adversas, no pueden haber enfermedades que me saquen de la meta. Van a venir las aflicciones, como nos enseñaba el Señor el miércoles, porque bien clarito nos los explicó. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemará. No nos dijo el Señor, cuando vayan a venir unas aguas, yo te voy a hacer saltar y que las aguas no sabían. No. Sí, van a haber adversidades, situaciones, pero yo me mantengo siguiendo la meta del llamamiento. Y al seguir la meta del llamamiento, entiendo cómo se cumple el resto del pasaje que estamos leyendo, porque dice: se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Toda obra. Ya no solamente estamos hablando de lo que no se ve, porque una obra, hermanos, es un esfuerzo, es una ocupación. Una obra, hermanos amados, estamos hablando de una acción, de un hecho. Por eso dice que se cumpla todo propósito de bondad y que se cumpla toda obra ¿de qué? De fe. Y cuando hablamos de fe, no es solamente el creer en lo que no se ve. No, dice ahí que este pistis significa veracidad de Dios, veracidad de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para la salvación, constancia en tal profesión. Esta pistis, esta fe es el evangelio en sí mismo. Constancia, hermanos. Constancia en el evangelio. Porque el que es inconstante como la onda del mar, dice, nada alcanza. Y aquí es donde está. Si yo soy constante, va a venir la situación adversa, pero no me mueve porque yo soy constante. Yo entiendo que mi llamamiento es para crecer, para traspasar, para poder ascender hacia donde Dios me quiere llevar. Tanto es así que si yo pongo toda obra de fe con poder, y cuando estamos hablando de poder, hermanos amados, estamos hablando de que está el poder milagroso de Dios con nosotros, porque usted y yo no peleamos solos, tenemos al Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso cuando usted dice no puedo, cuando usted dice mis temores,
Cuando usted dice, ay, mis angustias, cuando usted dice mis pruebas, usted está dejando de lado ese poder milagroso de creer que el Espíritu Santo lo puede ayudar a sobrepasar, no a resolverle, a sobrepasar la situación, permaneciendo sin fluctuar, sino constante, sino permaneciendo firme. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Y aquí, hermanos amados, si el nombre del Señor es glorificado, y cuando hablamos de glorificar, estamos hablando de hacerlo glorioso, de exaltarlo, estamos hablando, hermanos amados, de que lo vamos a engrandecer. Si el nombre de Cristo se hace glorioso en nosotros, ¿no seríamos nosotros igual a Él? Manifestando la gloria de Él en nuestra vida, manifestando nosotros, hermanos, esa exaltación de lo que Él va trabajando en nosotros. Se cumpliría el llamado progresivo, a donde se ve la gloria de Dios sobre mi vida, porque eso es lo que Dios quiere, que usted refleje la gloria del Señor, que usted refleje la obra de Dios. Por eso dice, hermanos amados, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, pero vosotros seáis glorificados en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y Él está en medio de nosotros, en medio del cuerpo y en cada uno de nosotros, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque al fin y al cabo, hermanos, todo este llamado progresivo en cada uno de nosotros empezó por pura gracia. Por la gracia empezó. Y por la gracia yo voy a continuar. Por la gracia voy a entender que tengo que llegar a que Cristo sea glorificado en mi vida para que Él también se glorifique en mí. Yo lo glorifico en mi vida y Él se glorifica en mí. Se da una unidad, se establece una relación no de dos, una relación de un cuerpo a donde todos nosotros estamos trabajando. ¿Y qué vamos a hacer en esta